Bendiciones, hermanos. Le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos concede estar en esta hora para poder hablar de un tema interesante en la cual estaremos hablando de la dinámica de la adolescencia. Un tema que entonces estará basado en un análisis inductivo dentro del Evangelio de Lucas. Y vamos a ver a través del evangelista Lucas que él lo que trata de presentar en el capítulo 2 del versículo 41 al 52. Por lo tanto, cuando hablamos de la dinámica de la adolescencia, vamos a ver cuáles son esos procesos, estas interacciones que Lucas quiere presentar de tal manera que podamos comprender la intención de Dios de forma que podamos tener una aplicación de esta en el mundo donde nosotros vivimos. El pensamiento central señala diciendo que la adolescencia es un periodo crítico, pero presenta bellas oportunidades para la formación y el desarrollo de la vida cristiana. Y es un punto interesante porque cuando se habla de la adolescencia, un término más bien utilizado dentro de la psicología del desarrollo, en la cual identifica que el individuo adolece ser niño, más adolece ser adulto. Por eso es que es conocido como un periodo crítico, porque en los momentos en la cual este individuo está en esa etapa de transición, va a estar experimentando una serie de cambios. Ahora, en adición a eso, se menciona en el pensamiento que representa bellas oportunidades. Y lo menciona de esta manera porque quiere dejar ver de que Dios está en medio de esta crisis puntual. Porque la adolescencia constituye ser una crisis puntual, no una crisis accidental, en la cual quiere dejar entender que el Dios de la Biblia es un Dios que entonces tiene como propósito darse a conocer en la vida de los seres humanos en esta etapa. Pero también queremos ver cómo en esta oportunidad vamos a ver cómo en la adolescencia el camino del individuo comienza entonces a ubicarse con intereses, nuevas perspectivas, nuevas proyecciones de vida. Y es por eso que constituye ser una oportunidad, porque es en el periodo donde los padres juegan un papel fundamental. Y entiéndase, padres, tanto los que confieren lo que se llama la familia nuclear, como aquellos adolescentes que, aunque no tienen sus padres por X o Y razón, Dios ha permitido a través de su providencia que puedan tener personas que los puedan encaminar para que dentro del marco social puedan ser lo que se conoce como prosociales, de tal manera que puedan producir para una mejor calidad de vida. Seguramente la clase está enfocada para aquellos entonces donde Dios está puesto en la ecuación. Por lo tanto, es una oportunidad bella porque tiene que ver con la formación del carácter, la formación de la personalidad y con el desarrollo de la vida cristiana. Y esto significa que entonces a través de la etapa de la adolescencia, el individuo comienza entonces a tomar decisiones que van a ser de gran repercusión para toda la trayectoria de vida cuando pasen de la adolescencia a la adultez, luego también a etapas tales como lo que se conoce como ese periodo florido en la cual comienzan entonces a ser adultos
en todo su esplendor y también en la etapa senil. El texto áureo dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Esta declaración del apóstol Pablo es dirigida al joven Timoteo a través de la carta pastoral en la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, versículo 15. Por lo tanto, hace una mención de cómo el joven, cuando dice ha sabido, un aspecto importante de este verbo participio donde ha podido integrar la palabra de Dios en la cual lo ha ayudado a ser un joven prudente en la etapa de su vida y más cuando entonces fue llamado para la función de carácter pastoral. Bien, hay una serie de objetivos que vamos a tomar en consideración y es entender, mejorar e iniciar. ¿Y qué vamos a entender? La dinámica de los impulsos psicológicos de los adolescentes como parte del proceso de su desarrollo. Vamos a mejorar su actitud para comprender y querer más a sus hijos, familiares o alumnos y adolescentes, y eso, cómo nosotros vamos entonces a entender ya que ellos están viviendo en ese periodo, cómo convertirnos nosotros en agentes facilitadores a la luz de la escritura e iniciar algunas actividades, proyectos a beneficio de todos los adolescentes de la iglesia a fin de ganarlos para Cristo y conservarlos en amor. Ahora, ¿a qué actividades se refiere? Tenemos que entonces la iglesia tiene que estar a la vanguardia de cuáles son los desafíos que la juventud de nuestros tiempos presenta y cuáles son las herramientas que la iglesia local dentro de esa comunidad ofrece para que pueda entonces captar la atención de nuestra juventud y convertirse en una vía para que ellos puedan entender que lo que Dios ofrece es de carácter permanente ante todo lo contingente que el mundo pueda ofrecer, haciendo que ellos entonces puedan descansar en la seguridad que Dios es el que tiene cuidado de cada uno de ellos. Vamos a hacer lectura de los pasajes y vamos entonces a trabajar mediante la lectura en el capítulo 2, versículos 41 y 52 de el Evangelio de Lucas. Y dice de la siguiente manera. Dice, iban los padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sí que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros en el templo, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían dicen que se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con los hombres. Este último versículo
obviamente es un versículo que trasciende luego del versículo 49, por lo tanto los 50 y 51 no son leídos. Pero vamos a trabajar en asuntos importantes porque vamos a ver tres aspectos. Vamos a ver la importancia de una cultura sana, en la cual vamos a ver el apego de las enseñanzas de las Escrituras, y esto se va a ver entre los versículos 41 y 42, y vamos a ver la participación de este en la comunidad. Otro aspecto importante es las motivaciones de la adolescencia. Por lo tanto, estas motivaciones incluyen decisiones independientes, la crisis familiares y la libertad de expresión. Y esto lo podemos trabajar entre los versículos 43 al 48. Y cerramos entonces el tercer aspecto, hacia la madurez integral. Y esta parte se encuentra entre los versículos 49 al 52, donde vamos a ver el periodo de identificación, las actitudes de los padres y lo que se conoce como el desarrollo integral. Teniendo esto en consideración, podemos decir de manera introductoria que las grandes preocupaciones de padres, maestros y autoridades de hoy en su compromiso con los adolescentes es uno de alta demanda. Y cuando usted y yo leemos los periódicos, oímos las noticias, vemos los reportajes televisados, podemos darnos cuenta de que la mayor crisis de hoy está produciéndose entre adolescentes. Una gran alarma de lo que se llama por la ola de degeneración y de crimen que ha envuelto a nuestra sociedad, y lo más implicados son adolescentes de ambos sexos. Y a veces vemos entre las edades ya que entran, podríamos decir hasta en la preadolescencia, de 10 hasta los 25 años, y factores que han contribuido, tales como lo que se llama el desarrollo de los impulsos físicos, también una orientación familiar de carácter deficiente, los malos ejemplos de los padres, la influencia nociva de la sociedad actual. También se puede ver la ausencia de objetivos morales, espirituales en la educación, y la falta de un falso impacto, o lo que se puede llamar un falso impacto de la religión en la juventud moderna y otros aspectos más. Por lo tanto, tenemos que considerar a través de este análisis bíblico que es de gran importancia para todos, que sea explicado de una manera racional para que nosotros podamos crear conciencia. Es por eso que cuando se habló del pensamiento central, que se enfatiza en las oportunidades bellas para la formación y el desarrollo de la vida cristiana, esto implica también no tan solamente la participación de la familia, esto va en conjunto también con la capacitación del magisterio de la iglesia, para que entonces los padres puedan integrar la enseñanza de la palabra y transferirla a los hijos. Por eso se requiere que el amor, el conocimiento, la comprensión y una orientación teológica sea bien definida. Y entiéndase que todos estos aspectos van acompañados de una paternidad autoritativa, donde le permite al individuo en esta etapa de la adolescencia formularse preguntas tales como quién, qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y estas tienen como propósito ayudarlo a que pueda tener un concepto amplio de la intención de Dios y lo que Dios tiene para con su vida y la responsabilidad que él está enfrentando en su etapa
porque llegará un momento donde los padres, aunque seguirán siendo padres, ellos tienen que tomar unas decisiones por sí mismos. Es por eso que a través de este estudio podemos ver que está basado en la experiencia de un adolescente. Y en este caso viene siendo el mismo Jesús. Dice que en cuanto a su humanidad, dice que tuvo un desarrollo, lo que se llama natural, como cualquier otro muchacho de su comunidad. También es cierto que su personalidad estaban combinadas a la perfección de sus dos naturalezas. Cuando se habla de sus dos naturalezas, del Dios hombre, pero mientras estaba en su función humana, estaba también desarrollando esa parte de la cual aprender a vivir dentro de los parámetros divinos. Entonces, vamos a ver cómo el caso de Jesús lo vamos a utilizar como el ejemplo básico para poder ver esta dinámica de la adolescencia. Y esto constituye ser prácticamente una invitación para que se vea a Jesús como el modelo perfecto para todo adolescente y joven. Y entiéndase, cuando decimos de esta manera, también nos referimos a la señorita en esta etapa tan delicada y única de la vida que es la adolescencia. Entonces, en el versículo 41, cuando dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, se puede ver cómo José y María cumplieron con Jesús todo lo que la palabra demandaba. Es por eso que la tarea docente de los padres de Jesús no concluyó con la dedicación de Jesús en el templo. Esta tuvo, como indica el versículo 41, un acto evidente en la cual dice que todos los años iban a Jerusalén para la celebración de la Pascua, que era la fiesta principal de los judíos. Entonces, no se menciona a Jesús, pero no es fácil, escuche bien, pero o mejor dicho, es fácil deducir que siempre iba con ellos. Quiere decir que esto era una actividad de carácter familiar entre ellos. Entonces, vemos que José y María sirvieron como el ejemplo vivo de lo que vale estar apegados a las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces se ve esta constancia y lealtad de ellos, en la cual se convirtió en lo que se llama una disciplina inviolable para la vida de Jesús. Y no se habla de su niñez, a excepción de lo que podemos analizar en estudios anteriores ya hablados, pero se puede decir que lo más seguro es que todo ese tiempo lo haya pasado al cuidado de sus padres, recibiendo lo que se llama la enseñanza de la ley, la integración de esa ley para aprender entonces a amar a Dios. Y podemos ver que esto constituye ser un ejemplo formidable para todos aquellos que quieran a sus hijos que tengan una vida saludable. Y cuando hablamos de vida saludable, hablamos de una vida espiritual y una vida normal en el orden de Dios. Entonces, en el versículo 42, cuando dice que y cuando tuvo 12 años, menciona el evangelista Lucas, dice, subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Entonces, aunque no se dice si los años anteriores José se hizo acompañar de María y Jesús al asistir de la celebración de la Pascua, esto lo que hace parece ser probar que era así, pero vemos cómo Lucas describe esta visita por los incidentes que tuvieron lugar con relación a Jesús. Dice que a los 12 años de edad, todo judío iniciaba lo que se llamaba su preparación para ser un
hijo de la ley. Entonces, esto constituía un ingreso a la comunidad religiosa como israelita y también era cuando todo adolescente empezaba a aprender un oficio. Entonces, usted puede ver que subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta y esta duraba, como nosotros sabemos, 8 días. El día que se ofrecía y se comía el cordero pascual y los 7 días de los panes sin levadura. Entonces, usted va a ver cómo todo esto estaba ya, como presenta Lucas, dejando claro cómo Jesús estaba pasando por ese proceso. Ahora, es bien lógico pensar, como dice el versículo 43, que dice que al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y su madre. Ahora, podemos decir que al cumplir los 12 años, todo niño recibía lo que se llaman instrucciones sobre este proceso en sus respectivas sinagogas. Además, se puede apreciar el desarrollo normal como ser humano, y lo cual se puede explicar en ese cambio de una actitud pasiva infantil a la actitud de un adolescente que inicia a considerarse independiente de sus padres. Entonces, esto fue en parte lo que motivó a quedarse en Jerusalén, sin que lo supiesen José y María, su madre. Entonces, es importante esto porque ya estamos viendo a Jesús integrando lo que eso representaba y asumiendo sentido de responsabilidad. Entonces, cuando analizamos estas tendencias en la adolescencia, nos puede esto demostrar que aunque son actitudes sorpresivas y hasta pueden ser un tanto molestas para los padres, tenemos que nosotros admitir que estas eran indicios de un desarrollo general en la vida de todo joven en esa etapa. Por lo tanto, es lo que habíamos mencionado anteriormente como una crisis puntual. Por lo tanto, en el caso de Jesús, algo más que las meras reacciones psicológicas de la adolescencia estaban ocurriendo. Jesús reconocía muy bien que su vida en este mundo era toda una misión que le fue dada por su Padre. Por lo tanto, sus capacidades cognitivas estaban ahora en este proceso de adolescencia, siendo entonces calibradas para poder ver en toda plenitud lo que el Padre tenía ya trazado. Ahora, cuando nosotros vamos a los versículos 44 y 45, cuando María no vio al niño en el momento de emprender el viaje de regreso a Nazaret, pensó que se había juntado con otros conocidos y estaba entre la compañía. Entonces, centenares de personas se agrupaban para hacer lo que se llamaban las largas caminatas. El trayecto de Jerusalén a Nazaret era como algunos 100 kilómetros, que eso más o menos vienen siendo algunas 60 millas. Entonces, al caer el sol después de aquel primer día de camino, sin que los familiares, sin que los amigos y conocidos le dieran razón del niño, dice que María y José se preocuparon y posiblemente se incomodaron. Entonces, lo que hacen es que al día siguiente emprenden un viaje de regreso a Jerusalén. Entonces, no cabe duda de que iban buscándolo por todo el camino. Pasó lo que se llama una segunda noche y Jesús sin aparecer. Y ya podemos imaginar la angustia que invadía tanto a José como a María. Ahora, preguntamos, ¿no es familiar este tipo de preocupación? ¿No ha sucedido algo parecido en casi la familia de nosotros alguna vez? Pues mire, la respuesta es que sí ha sucedido, se ha generado preocupación y a veces domina sobre nosotros los padres la molestia, la incomodidad. Y
rápido queremos actuar con acto de disciplina sobre nuestros hijos sin conocer toda la razón. Entonces, vamos a ver cómo en el versículo 46 y 48, cuando utiliza la frase "y aconteció", esta frase lo que hace es que realza la importancia de lo que sucedió el tercer día de separación. Entonces podemos imaginar la alegría de ellos cuando lo encontraron. También podemos suponer que si se hubiera tratado de cualquier otro adolescente, el lugar menos indicado para que estuviera iba a ser el templo. Entonces, ¿a dónde van nuestros hijos cuando se nos escapan de la casa o se separan de nosotros en un día festivo? Sea, muchos podrían decir para defendernos que aquel era otro tiempo. Otros decían que no había otra clase de diversión, que otros pueden indicar que Jesús era divino. Ahora, lo cierto es que aquí hay un mensaje que es vital para todos nosotros. Entonces, los padres habían acostumbrado a su hijo a visitar la casa de Dios. Es por eso que el texto original dice que Jesús se encontraba en Mesotop. Quiere decir didascalón, en medio de maestros. Esto es un elemento importante porque da hacer que en algunos de los actos en que los rabinos y doctores de la ley enseñaban al pueblo, Jesús no pudo entrar al interior del templo. Los sacerdotes eran los únicos que podían hacerlo. Ahora, esa fue lo que se llama la razón por la que José y María pidieron ver. Entonces, al final del versículo 46, vemos a Jesús en lugar de un magnífico alumno, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntando. Entonces, esta es una de las posibilidades o grandes posibilidades de éxito en la adolescencia. Una constante inquietud por descubrir y quererlo saber todo. Pero vemos que en el versículo 47, vemos como el evangelista Lucas cuenta que todos los que oían, dice, se maravillaban de su inteligencia y también de las respuestas que éste presentaba. Entonces, esto ya lo que hace es que nos presenta como un excelente maestro. El término que más aparece en los manuscritos es el término didascallos. Entonces, esta inteligencia y esas respuestas impresionantes no provenían de las enseñanzas de los maestros de Nazaret, sino que venían del mismo Dios. Pero esta es una de lo que se llama una prueba de la necesidad de todo adolescente cristiano de tener libertad para expresarse desde lo más profundo de su joven corazón. Por eso que un buen ejemplo nos lo dan los doctores de la ley. Dice, si queremos que nuestros jóvenes nos escuchen, tenemos que oírlos con beneplácito y con generosa comprensión. Y esto es fundamental porque entonces ellos comienzan a comprender que son tomados en cuenta. Entonces, cuando verificamos los versículos 49 al 52, es bien emocionante en el encuentro de los padres de Jesús con él, y tal como lo presenta el evangelista Lucas en el versículo 48 y 49. Por eso es que algunos comentaristas en observaciones al respecto lo presentan como un punto sobresaliente en este encuentro, porque es un contraste que hay entre las expresiones de el Padre, como lo dice María, y mi Padre, como responde Jesús. Por eso es que los términos, cuando usted va al seminario, se usa el término o pater, so, que quiere decir tu Padre. Y mi Padre, que significa patros mo. Ahora,
quiere decir que responde Jesús de una manera diciendo que él está claro, que el lugar que él estaba era el correcto. Entonces, esta vez que se escuchó de los labios de Jesús, y en este caso como un adolescente, es una expresión de lo que se llama la autoconciencia. Y tan pronto como llegó a la edad de un individuo responsable, estamos viendo aquí que lo primero que hizo fue identificarse con su padre que le había encomendado la obra que había de realizar en la tierra. Esto es interesante. Entonces, aquí Jesús se declaró satisfecho por estar en las cosas de mi Padre. O sea, en nuestras versiones utilizan el término los negocios de mi Padre. Otras dirían en la casa de mi Padre. Ahora, la identificación es imperiosa en todo adolescente. Ese es lo que se llama el periodo en que los jovencitos comienzan a compararse con un personaje que atraiga su atención. Y algunos quieren imitar a su padre y las muchachas a su madre, pero la mayoría escoge lo que se llaman héroes a quienes admiran por alguna cualidad o por alguna hazaña. Entonces vemos aquí la necesidad de formar en ellos desde temprano imágenes, formar conceptos que abran la mente para ayudarlos a una mejor selección de los personajes a los que quieren imitar en la vida. Entonces, los malos ejemplos de la vida real, por ejemplo, a través de los medios que estamos viendo constantemente, la televisión, el cine, la tecnología, que aunque son recursos buenos, se han dedicado otras personas inescrupulosas a dañar la mente de nuestros adolescentes. Entonces, ¿cómo que se acogiera a Jesús como modelo? Y es importante porque no se les da a leer biografías de grandes cristianos o de personas que se han destacado en las mejores carreras de su vida. Es por eso que de la misma forma vemos cómo hoy muchos de nuestros jóvenes en nuestras comunidades de fe, sus personas que consideran ellos ser de influencia para ellos, muchos de ellos no son creyentes. Entonces, vemos aquí cómo Lucas posiblemente escuchó estas memorables declaraciones de los labios de la misma María, que indica que ellos nos entendieron las palabras que él les habló. Pero lo más probable es que su madre haya recordado algo interesante, y es que cuando usted se acuerda en la lectura de los evangelios, dice que el ángel Gabriel le había dicho que el hijo que daría a luz sería llamado Hijo del Altísimo. Por eso es que hay expresiones que dicen, y ella guardaba eso en su corazón. Entonces, la aplicación que podemos hacer de esta aparente incomprensión de parte de José y de parte de María, sobre los que oyeron decir a Jesús, por ejemplo, muchos padres no quieren o no pueden reconocer lo que hay en el fondo del corazón de su joven hijo o hija. Entonces, esto lo que ha provocado ha sido incomodidades y disgustos y distanciamientos y hasta la triste separación entre padres e hijos. Entonces, no siempre es capaz el padre o la madre de captar que su hijo está tratando de decir. Entonces, sería mejor si se le presentara más atención y se les oyera con más amor y se considerara todo lo que el joven o la joven está experimentando en un momento dado. Entonces es ahí donde ayuda lo que se llama el consejo pastoral, la buena lectura y especialmente una vida consagrada en el estudio de las escrituras, acompañado del ejercicio de la oración,
para que Dios pueda canalizar nuestros sentidos y ser lo que se llama asertivo ante las interrogantes de nuestros adolescentes. Ahora, usted va a notar que aunque no aparecen en los versículos mencionados, el 51, usted tiene que ver que a pesar de esta gran revelación, dice que Jesús volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y esto muestra el grado de unidad, esto demuestra el grado de sencillez que caracterizó siempre a Jesús. Entonces, la hora de su tarea pública llegaría 18 años más tarde, por el momento de su vida que iba a surgir siendo ejemplo para toda la humanidad. Ahora, por eso es que cuando entramos al versículo 52, dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia. Cuando dicen sabiduría, en el conocimiento profundo de Dios, y la parte de estatura se está refiriendo a ese proceso de desarrollo como de adolescente a adulto. Y también en la parte espiritual en gracia con Dios y los hombres. Entonces, la falta de equilibrio en la vida y preparación de un adolescente puede convertirlo en una persona de mala adaptación en su medio. Esto es importante. Y en el aspecto intelectual, cuando el texto dice que crecía en sabiduría, no cabe duda de que la mejor manera de iniciar la preparación intelectual de nuestros hijos es dándole prioridad a las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero también tenemos que interesarnos en que nutran su mente con la mejor educación general para que se les pueda ofrecer de parte de nosotros, porque está en nuestra capacidad. Y recordemos que la adolescencia, como la fuerza de una cascada o catarata, tenemos que entonces canalizarla. Si la conducimos al objetivo correcto, puede iluminar al mundo. Y si no lo hacemos, puede ser muy destructivo. Es por eso que la educación es la mejor forma de encauzar a nuestra juventud. Entonces, cuando habla del aspecto físico, dice que crecía en estatura y es natural porque siempre debemos estar al cuidado de que la salud de los nuestros sea lo mejor, y desde la provisión de los alimentos hasta orientación para el deporte, los ejercicios físicos, deben haber atención especial. Entonces, en nuestro tiempo, la salud de nuestros jóvenes está en peligro. ¿Y por qué? Porque los vicios que aprendan de los demás adolescentes o mayores pueden también afectar y hasta dañar su futuro. Entonces, también tenemos que ver el aspecto espiritual. Dice que crecí en gracia para con Dios. Y lo mejor que se puede decir bajo este tema es lo que significa el texto áureo, en la cual dice que el apóstol Pablo estaba contento con la formación que se le había dado a Timoteo, que era un joven también. Entonces, de la niñez dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, es importante entonces ver el aspecto social. El aspecto social, podemos decir entonces que Jesús crecía en gracia, los hombres, y el aspecto social de la vida también es el supremo valor, el humano. Es un ser, lo que se llama gregario. Y entiéndase gregario, que es un ente social por naturaleza. Hay que ayudar al adolescente a desarrollar los mejores modelos de relaciones humanas y hay que enseñarle que es muy agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. Es por eso que cuando usted y yo resumimos este análisis, vamos a ver cómo los padres tienen un papel importante. Y entiéndase los creyentes, los padres cristianos. Mire una cosa, la psicología moderna y ajena a los principios de la palabra de Dios, lo que hace es
ridiculizar los valores bíblicos acerca de la formación del carácter. Ahora, yo no estoy queriendo decir que la psicología es mala. Hay psicólogos cristianos, no hay tal cosa como psicología cristiana, no, no. Son cristianos que estudian la conducta de individuos para canalizarlo e integran la palabra de Dios en esta disciplina y ciencia filosófica para ayudar al individuo a caminar en el temor de Dios. Porque tenemos que tener claro de que el ser humano es un ente social y necesita estar capacitado. Entonces, por eso es que tenemos que ver que los maestros cristianos deben recordar a sus discípulos que los principios de la palabra de Dios tienen carácter permanente, funcionan para bien de los que creen y la practican. Entonces, es nuestro deber motivar a nuestros hijos adolescentes a seguir el ejemplo de los padres o de los hombres de Dios que marcaron la historia. Entonces, si nosotros aprovechamos la edad de la adolescencia para infundir el temor de Dios en nuestros hijos, ellos van a ser vencedores frente a las corrientes contrarias de este mundo, porque va a haber un periodo en la etapa de la adolescencia donde ellos van a decidir aceptar el consejo nuestro o rechazarlo. Ellos van a decidir ser prosociales o ser sinvergüenza. Entonces, siempre será de mucha utilidad en el intento de usar la vida de Jesús como el ejemplo perfecto para una adolescencia sana. Entonces, es importante que nosotros los padres seamos entonces los que actuemos de manera proactiva mediante el culto devocional en el hogar, porque juega una función medular en la formación y desarrollo de nuestros hijos. Entonces, ¿qué preguntas podrían surgir? ¿Cuál es lo que nosotros aprendemos a través de José y María respecto a su visita anual a Jerusalén? Pues mire, usted y yo podemos aprender que los padres acostumbran a visitar la casa de Dios y los hijos también tendrán esa buena influencia. Y quiero aclarar algo. Desafortunadamente, muchos de nosotros llevamos a nuestros hijos y no le enseñamos el ejercicio de lo que es la oración y la adoración al Señor. Y a veces para que se tranquilicen y le damos objetos tecnológicos para que se entretengan. Tenemos que influenciar a nuestros hijos a que aprendan a conocer a Dios desde temprano. Entonces, otra pregunta, ¿qué nos muestra la actitud de Jesús de quedarse en Jerusalén después de acabada la fiesta? Muestra de su adolescencia que tenía que una inclinación especial hacia la casa de Dios. Y eso también puede surgir en la vida de nuestros hijos. Ahora, otra pregunta, ¿por qué Jesús en su adolescencia dejaba maravillados a los que le escuchaban? Dice que las palabras, que la inteligencia de él mostraban como singular todo Dios y todo hombre que había manifiesto en él. Ahora, ¿qué nosotros podemos discernir sobre la pregunta de Jesús a José y María? ¿Por qué me buscabas? Pues mire, podemos ver claramente un cuadro de su deidad al testificarles de que él era el Hijo de Dios. Y última pregunta, de muchas que podrían surgir, es ¿cuál es la conducta que deben asumir los padres cristianos en la crianza de un adolescente? Pues los padres son y deben ser el ejemplo a sus hijos y los deben instruir en el amor por la palabra de Dios. Por lo tanto, el culto familiar, el ejercicio de vida devocional constituye ser importante y ese trabajo de nosotros los padres. Esperamos que esta información hoy nos ayude a poder entonces ser de bendición en la vida de nuestros jóvenes en este periodo de crecimiento y desarrollo. Bendiciones a todos y hasta la próxima lección.